buenas noches. Este grupo estará abordando el tema del cambio climático. Está conformado por Osvaldo Cantillo, Leonardo Lora y Margarita Bolaños. Existe un gran desconocimiento de lo que es el cambio climático, bien por exceso de información, inexactitud de las fuentes o por desinformación interesada, lo que da origen a una serie de falsos mitos sobre el cambio climático. En este espacio abordaremos desde un punto de vista el objetivo científico de lo que es el cambio climático, sus causas, sus consecuencias y cómo se puede combatir. Incluso estaremos también abordando el tema acerca de Colombia, qué efectos ha causado en ello y qué procesos se han realizado para poder mitigarlo. En primer lugar, es necesario aclarar que los conceptos están estrechamente relacionados. Con frecuencia se toman de manera errónea los sinónimos de cambio climático y calentamiento global. Existe un problema importante o una gran diferencia, y es que el calentamiento global es la causa del cambio climático. El aumento de la temperatura del planeta provocado por las emisiones de la atmósfera de gases de efecto invernadero derivadas de la actividad del ser humano están provocando variaciones en el clima de que de manera natural no se producirían. La Tierra se ha calentado y se ha enfriado en otras ocasiones de forma natural, por lo que es cierto que estos ciclos siempre han sido mucho más lentos, necesitando millones de años, mientras que ahora y como consecuencia de la actividad humana estamos alcanzando niveles que en otras épocas trajeron consigo extinciones apenas 200 años. Vamos a profundizar en qué momento comenzó a incidir el hombre en el cambio climático. Los expertos coinciden en señalar la revolución industrial como el punto de inflexión en que las emisiones de gases de efecto invernadero arrojadas a la atmósfera empezaron a dispararse. Hay que recordar que la revolución industrial nació en otras pequeñas revoluciones, que fue la revolución agrícola, la tecnológica, la demográfica, la de medios de transporte y la de finanzas, que dieron lugar a un nuevo modelo de producción y consumo. Desde ese punto de crecimiento de la población, en 1750 había menos de 800 millones de personas habitando el planeta. Pero hoy, en estos momentos, hay más de 7.500.000. Un consumo de recursos cada vez más desmedido, el aumento de la demanda y producción de energías obtenidas mayoritariamente a través de combustibles fósiles, han provocado que el planeta haya entrado en lo que parte de la comunidad científica ha denominado el antropoceno, la nueva era geológica motivada por el impacto del ser humano en la Tierra. El principal resultado ha sido el aumento de la temperatura global del planeta, que desde ese periodo ha aumentado el 1.1 centígrado. Si bien se estima que al final del presente siglo el termómetro puede aumentar todavía aún más cumpliéndose los compromisos de reducción de emisiones fijados por los países. La humanidad es responsable en alto porcentaje de las emisiones de gases de efecto invernadero. Se participa en distintas actividades que producen dichos gases, ya sea realizando una actividad que emita gases de efecto invernadero o consumiendo un producto o servicio que emite o emitió gases durante su fabricación. Por lo tanto, es nuestra responsabilidad participar activamente en la mitigación del cambio climático, así como en adaptarnos a los posibles efectos. El cambio climático ha afectado a las mujeres y a las niñas, que se ven desproporcionadamente afectadas por este cambio, lo que refleja el hecho de que muchos países tienen más probabilidades de sufrir marginación y pobreza. Esto significa que son vulnerables al impacto de los fenómenos meteorológicos, puesto que son menos capaces de protegerse frente a ellos, y en ese caso, de verse afectados, les será más difícil recuperarse. Las generaciones futuras experimentarán un agravamiento de los efectos a menos que los gobiernos actúen ahora.
No obstante, los niños, las niñas y los jóvenes ya están sufriendo debido a su metabolismo, fisiología y necesidades de desarrollo en específico. Esto significa que, por ejemplo, es probable que el desplazamiento forzado que experimentan las comunidades y que repercute en toda una serie de derechos, desde el derecho al agua, el saneamiento, la alimentación, hasta el derecho a una vivienda adecuada. Buenas noches, mi nombre es Leonardo Lora y voy a hablar sobre las causas y consecuencias del cambio climático. La principal causa del cambio climático es el calentamiento global, lo que trae múltiples consecuencias negativas para los sistemas, para el ecosistema, los sistemas físicos y biológicos del planeta como tal. La principal causa del cambio climático es el efecto invernadero. El efecto invernadero es un proceso como tal natural que permite que la Tierra mantenga las condiciones necesarias para albergar la vida. Pues la atmósfera retiene, debido a este efecto invernadero natural, la atmósfera retiene parte del calor que genera el Sol y puede darse estas condiciones, puede crear o mantener estas condiciones para poder albergar vida. Sin este efecto invernadero, pues la temperatura media de la Tierra sería baja, sería de menos 18 grados bajo cero. Entonces decimos que la atmósfera está compuesta por diversos gases que le proporcionan esta capa cuando están para cumplir con ese cometido. ¿Cuándo está el problema? Cuando por X o Y motivo estos gases aumentan de proporción. Entonces, ¿cuáles serían esos motivos? Cuando las actividades humanas, o sea, el desarrollo como tal de la vida humana, hace que aumenten estas emisiones de gases, es aquí donde está el problema porque hacen que sea mucho más grande esta capa de gases, lo que no permite que ese calor disipe, salga de la atmósfera, lo que genera como tal el calentamiento global. Entonces, ¿cuáles son cuáles son los generadores de este efecto de invernadero? Bueno, pues gases como el dióxido de carbono, como el metano, son componentes o compuestos que se generan principalmente por la quema de combustibles fósiles. ¿Ya? ¿Y por qué se genera esto? Por la necesidad de la humanidad de electricidad, transportes, en la industria, por la alimentación también, porque sabemos que la ganadería es una de las grandes generadoras de gas metano. Entonces, debido a que son más extensas, más fuertes, los incendios forestales son mucho más repetitivos que antes. Esto a su vez va a traer muerte de especies naturales como animales, flora, fauna. Eh, Todo esto va a generar cambios incluso dentro de los mismos entornos, ya que se van a ver lluvias bastante fuertes, o sea, más fuertes de lo normal. Esto trae desbordamientos de fuentes hídricas, las que deban salir de sus caudales y por la fuerza como tal de ellas. Esto trae otra consecuencia que vendría siendo algo que se le llama refugiados climáticos. ¿Cómo así? Son personas que debido a las afectaciones que han tenido debido al clima, han tenido que desplazarse de, de sus, de sus asentamientos, de, su, no- de sus sitios como tal
de vivienda. O sea, son diversas las consecuencias y muy graves las que presenta como tal el cambio climático. Bueno, con esto termino mi intervención dentro del tema. Muchas gracias. Bueno, a mí me corresponde hablar acerca del Acuerdo de París, que es un tratado que se adoptó en el 2015 durante la COP21 de la Convención por el Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Es un acuerdo universal y vinculante que busca mejorar la aplicación de la Convención. Su objetivo es reforzar la respuesta mundial a la amenaza del cambio climático en el contexto del desarrollo sostenible y los esfuerzos por erradicar la pobreza. El objetivo global de esta cumbre de París es mantener el aumento de la temperatura global muy por debajo de los 2 grados centígrados respecto a los niveles preindustriales. Además, hacer el mayor esfuerzo para no sobrepasar los 1,5 grados centígrados y así evitar catástrofes, efectos catastróficos para los países más vulnerables. ¿Cómo se cumple este objetivo? Pues se cumple con un plan de acción con el cual todos los países llevan a cabo acciones de adaptación y mitigación a través de las contribuciones determinadas a nivel nacional. El acuerdo es un acuerdo vinculante porque reúne los requisitos establecidos por la Convención de Viena en el año 1969 para ser considerado un tratado. ¿Cuándo entró en vigor? Para entrar en vigor se requería por parte de 55 estados la ratificación de esta cumbre, de este tratado. El 22 de abril fue firmado por 166 países primeramente. Desde el momento de la firma, los países tienen un año para ratificar su vinculación al acuerdo. Este cumbre de París lleva una medición y un reporte de verificación. El acuerdo establece un marco de transparencia flexible cuyas reglas se definirán antes del 2018 en ese momento. Su objetivo principal es dar una visión clara de las de las medidas adoptadas para hacerle frente al cambio climático y hacerle seguimiento a la implementación de las contribuciones determinadas a nivel nacional. La adaptación de este tratado significa ajustarse tanto a los efectos ya observados de un clima cambiante como a los efectos esperados derivados de futuras trayectorias del cambio climático. También se habla en esta convención, se habla de las pérdidas y daños, que son los efectos del cambio climático a los cuales un país ya no se puede adaptar, como las tormentas externas o las subidas del nivel del mar. También este tratado habla de la reducción de emisiones. Las emisiones deberían alcanzar su punto máximo lo antes posible y a partir de este momento, reducirse rápidamente para lograr el equilibrio entre los gases emitidos y los que puedan ser absorbidos en la segunda mitad del siglo, es decir, el carbono neutral. Las contribuciones nacionales que cada país hará a este tratado, los países deben comunicar cada 5 años sus contribuciones en la reducción de emisiones de GEI, gases de invernadero. Cada nueva contribución debe ser más ambiciosa que la anterior. Se deben establecer metas de reducciones de estos gases por cada país y al haberse cumplido esta meta propuesta por ese país, pues se planteará una meta nueva de cómo se ayudará a mitigar todos estos efectos. En este tratado hay una responsabilidad y un financiamiento. Los países desarrollados deberán aportar mínimo 100.000 millones al año hasta el 2025, donde se establecerá pues una nueva meta económica para todos estos países. En su momento, 195 países firmaron este acuerdo. La contribución de Colombia en el cambio climático. Colombia es el responsable del 0,46% de las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel global, según datos del IDEAN en el 2010. Sin embargo, esta participación tiene tendencia a crecer. Se calcula que de no tomar decisiones, no tomar medidas, las emisiones podrían aumentar en un 50% para el año 2030.
considerando que somos un país con altos grados de contaminación. La distribución de las emisiones según los diferentes sectores productivos en Colombia, vemos que el agropecuario emite el 45% de las emisiones de gases. El transporte emite el 40%, la industria de la energía emite el 35%, el 30% lo emiten las energías fugitivas, el 25% las industrias manufactureras y de la construcción, el 20% los procesos industriales y el uso de productos, y un 10% lo producen otros sectores.